curso de la facultad, ¿no? Entonces seguimos haciendo, todo el tiempo vamos repasando equilibrio ácido-base. Siempre les digo yo, equilibrio ácido-base es un mundo. Probablemente no terminamos de aprender, ¿no? Todavía algunas fórmulas, siguen saliendo deltas, siguen saliendo ratios en los libros y en las guías. Y algo muy importante, a ver si se compran este libro, ¿no? Que es un libro muy bueno, es el libro negro, lo decimos allá en el Santa, en terapia intensiva. Es un libro de trastornos hidroelectrolíticos, es un tomo bastante grueso de corpus, ¿no? Es muy completo, tanto hay trastornos de ácido-base en pediátricos como también en adultos, ¿no? En ese sentido, en este libro hay una imagen muy importante que siempre denotamos todo el tiempo en la formación académica, que es estos tres estados, ¿no? O tres bases físico-químicas para el manejo de estado ácido-base. Uno que es la teoría de Henderson-Hesselbach, ¿no? Que llevamos en la universidad, está en el libro de Guyton. Y posteriormente, hace unos 10, 15 años, salió esta teoría, ¿no? Que fue publicada en New England Journal, el exceso de base. Hay varias guías, ¿no? De esta teoría, que es la teoría semi-cuantitativa. Y también anteriormente, que todavía la utilizamos, la descriptiva de Henderson, ¿no? Y por último, esta teoría, que es la teoría físico-química o de Peter Stewart, ¿no? Peter Stewart, es bastante interesante esta nomenclatura de Peter Stewart para entender el estado ácido-base, ¿no? En ese sentido, ¿qué diferencias hay entre estas teorías, tanto descriptivas, semicuantitativa y cuantitativa, en la interpretación del estado ácido-base? Es de que Henderson-Hesselbach, como decían en Guyton, es que toma en cuenta para la parte respiratoria el PCO2, ¿no? Y para la parte metabólica toma en cuenta el bicarbonato y el anión GAP, ¿no? A través de la fórmula. Y otra teoría, que es la teoría de exceso de base, que es muy importante en la ATLS incluso hay una cápite, ¿no? De shock hipovolémico que toma en cuenta el exceso de base, ¿no? Y el exceso de base, como decíamos igual en la universidad, no es nada más que la cantidad de ácido o base que requiere el plasma para llegar a un pH adecuado en un litro de sangre con un PCO2 plasmático estándar, ¿no? ¿Qué quiere decir en términos vulgares el exceso de base? Como dice aquí, es la cantidad de ácido base que requiere esa sangre para equilibrarse el pH. En ese sentido, al final les voy a mostrar algunas gasometrías donde van a poder ustedes entender mejor este estado, ¿no? Y la última teoría, que es la teoría de Stewart, que a mí en particular me gusta mucho. Utilizo las tres teorías para interpretar yo, la de Henderson, exceso de base, y también la de Peter Stewart, ¿no? La de Peter Stewart, que es una teoría físico-química que denota muchas cosas a la hora de interpretar, ¿no? La ley de conservación de las masas, toma en cuenta lo que es la TOT y la DIF, ¿no? Para la parte respiratoria toma en cuenta la PCO2 y para la parte metabólica toma la DIF. La DIF no es nada más que, cuando hablamos en la universidad con mis alumnos, la cantidad o las restas de sodio más potasio más calcio menos el cloro, ¿no? Y la DIF normal tiene que ser de 27. Cuando la DIF es más alta, ¿qué quiere decir? Que hay otros iones que están generando el trastorno ácido-base, ¿no? Entonces la DIF, como les digo, es muy importante, ¿no? Esas tres teorías, a ver si ustedes lo repasan, está en el libro que les decía, en ese tratado de trastornos hidroelectrolíticos. Hay algo importante, igual en un librito que ha salido hace 2 años de los mexicanos, que discuten mucho de esto de los trastornos de equilibrio ácido-base, que son dos teorías discutidas, que es la de Boston y de Copenhague, ¿no? Y como les decía, por ejemplo, aquí en Boston, en la parte de nuestro continente, en realidad, estos dos autores, ¿no? Jorgensen y Astrup, declararon, ¿no? Que se toma en cuenta más que el equilibrio ácido-base, el bicarbonato y el bicarbonato estándar. Y para Astrup, en el otro lado del continente, en Copenhague, toma en cuenta el déficit de base, el déficit de base estándar, el déficit de base total, ¿no? Varios déficits de base hay, ¿no? En ese sentido, ¿qué quiero que tomen en cuenta aquí? Que cuando ustedes vean el bicarbonato en la gasometría, vean también el exceso de base. Les voy a explicar al final dónde está el exceso de base en las gasometrías. Y bueno, para ir más a la parte teórica, porque esto es más teórico, pero tienen que ir conmigo para que al final puedan interpretar las gasometrías que les voy a mostrar. En la parte introductoria ustedes ya saben por teoría que un trastorno de ácido base metabólico tomamos en cuenta el bicarbonato, ¿no?
Y hay concepto, y la parte respiratoria vamos a tomar en cuenta el PCO2. Ustedes de memoria ya tienen que saber los valores de bicarbonato plasmático, PCO2, ¿no? Para poder interpretar. Y tomar estos valores, como dice aquí, para acidosis metabólica, un bicarbonato por debajo de 22, un pH por debajo de 7,35. Y ahí en acidosis metabólica, ¿qué clasifica? Tome en cuenta esta clasificación, acidosis metabólica con anión GAP alto. Y por el otro lado, acidosis metabólica con anión GAP normal. De ahí a ustedes tienen que partir. Como siempre digo, al diagnóstico de acidosis metabólica hay que darle los apellidos completos. No de nada sirve poner acidosis metabólica. Tienen que poner si es acidosis metabólica con GAP alto, normal, si es acidosis hiperclorémica, ¿no? Es muy importante esos dos conceptos para el término de acidosis metabólica. Para alcalosis metabólica, de la misma manera, ¿qué tomamos en cuenta? El bicarbonato plasmático, bicarbonato por debajo de 22, algunos libros dicen por debajo de 24, en nuestro medio es de 22 a 26, incluso dicen en el libro de Fisiopato, ¿no? Entonces, este bicarbonato puede estar bajo, como les decía, en acidosis, y en alcalosis, como ven, por encima de 30, ¿no? Estas nomenclaturas, por ejemplo, son gases que están estandarizados a nivel del mar. No tenemos aquí en Sucre un gasómetro que esté estandarizado a presión barométrica de Sucre, ¿no? Y también puede haber trastornos mixtos, incluso como una vez hablamos en teoría, trastornos trimixtos. Puede haber trimixtos, ¿no? Puede haber acidosis metabólica, alcalosis metabólica y acidosis respiratoria. Pero los trastornos mixtos tomamos en cuenta más que el pH y el bicarbonato. O sea, ¿qué quiere decir? Les voy a dar un ejemplo. Puede haber acidosis respiratoria con acidosis metabólica. Puede haber acidosis metabólica con alcalosis respiratoria, ¿no? O sea, se llama mixto, ¿no? Y para que entienda mejor, aquí hablamos, ¿no? Bicarbonato, aquí está, acidosis metabólica. ¿Cuál es el concepto? Pico por debajo de 22, pH por debajo de 7,35, 7,38, algunas guías. Y posterior a ver el bico y el pH que tenemos que clasificar si es con anión GAP alto o con anión GAP normal. ¿Qué es el anión GAP? Y algo que hablamos siempre en teoría, no es nada más que la resta de sodio más potasio menos el cloro más bicarbonato. ¿Cuál es el valor del anión GAP? Es 8 más 12. 8 más menos 2 o 12 más menos 2. Como cuando toman con potasio, vamos a ver la fórmula, aquí está el anión GAP, vamos a ver ahorita. Pero es muy importante siempre ver el anión GAP. En la gasometría ya te lo calcula el anión GAP, pero ustedes pueden hacer el anión GAP de cálculo con calculadora, ¿no? Entonces, los síntomas que va a tener un paciente con acidosis respiratoria, lógicamente va a tener colapso cardiovascular, va a tener falla respiratoria, trastornos hemodinámicos, dolor abdominal, el paciente acidótico va a estar vomitando, ¿no? Entonces, va a tener mucha clínica, ¿no? Un mal estado general, el paciente acidótico por diferentes causas, ¿no? Y aquí está lo que les decía, acidosis metabólica con brecha aniónica alta, o sea, anión GAP alto, ¿no? El anión GAP les he explicado que cómo se saca no es nada más que la suma y resta de los cationes aniones. Como decía Peter Stuart, tiene que haber un equilibrio en el plasma de sodio, potasio, calcio, magnesio en relación a la carga negativa como el clorobicarbonato. Entonces, muy importante eso, ¿no? Cuando se desequilibra esto, o hay hipocalemias, hiponatremias, o hipocalcemias, hipomagnesemias, o incluso el lactato, alteran el anión GAP. En ese sentido, aquí vemos cómo se realiza esta fórmula para ya tomar en cuenta acidosis metabólica con anión GAP alto o anión GAP normal. Aquí está el valor, como les decía, es 8 más menos 2 cuando tomas sin potasio la fórmula. Aquí está sin potasio la fórmula del anión GAP. Y cuando tomas con potasio es 12 más menos 2. Entonces, ¿qué te dice el anión GAP? Que cuando está alto es una acidosis metabólica con anión GAP alto. Y puede haber acidosis metabólica con anión GAP normal. ¿No ven? Entonces voy a explicarles yo cómo es, qué componentes químicos generan anión GAP alto y cómo se corrige, porque en realidad eso es lo que tenemos que aprender, a saber diagnosticar y a saber tratar. De nada sirve que ustedes puedan decir acidosis metabólica si no saben la causa y no saben cómo corregirla. Algo muy importante también que actualmente, bueno, hace tiempo ya se hace es el anión GAP corregido por albúmina. La albúmina, no se olviden que es un componente muy importante que tiene carga negativa. Cuando hay aumento de la albúmina plasmática genera acidosis metabólica. Cuando hay disminución en paciente crítico, por ejemplo, yo veo más paciente crítico, la mayoría de los pacientes críticos son hipoalbuminémicos.
Entonces lo que hay que hacer es corregir el anión GAF por la albúmina, como dice aquí. En este cuadro es muy importante todo lo que les he explicado, aquí están las causas, ¿no? Entonces, para mis alumnos, los que han venido, preguntas de examen, ¿no? Ya tienen algunas aquí. Por ejemplo, vean aquí, la clasificación de acidosis metabólica con brecha aniónica normal y alta. Aquí está el cuadrito, es la clave de todo, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos, vean, pacientes que tienen con brecha aniónica alta van a ser pacientes que son con cetoacidosis diabética. ¿Quién va a generar la brecha aniónica alta? Las cetonas. Cetoacidosis alcohólica, cetoacidosis por inanición, igual. Son causas que elevan el anión GAF. ¿Por qué? Porque hay producción de cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos, no se olviden, que tienen carga negativa y elevan el anión GAF, ¿no? Algo muy importante también con anión GAF alto es la falla renal, ya sea aguda o crónica por la uremia genera, ¿no? Acidosis metabólica con anión GAF alto. Algo muy importante que ustedes van a estar de aquí un tiempo ya con estos pacientes, es pacientes que tienen hipoxia en el tejido, ¿no? Y que hacen este compuesto que se llama ácido láctico, ¿no? El ácido láctico, no se olviden que hay incluso varias, ¿no? Acidosis láctica tipo A, como dice aquí, tipo B. La tipo B se subclasifica en tipo B1, B2 y B3, ¿no? Hay acidosis de láctica incluso, ¿no? No se olviden el ácido láctico, ¿de dónde viene? De la hipoperfusión del tejido, de un ciclo anaerobio a nivel celular. Entonces, todo paciente que está en shock séptico, cardiogénico, hipovolémico, hace lactacidemia. Y el lactato, no se olviden, eleva la brecha aniónica o el anión GAP, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y algo que no es muy frecuente son las toxinas, los salicilatos tóxicos, el cianuro, como ven aquí, el etilenglicol, en algunos casos vi algunos 2 casos de etilenglicol y metanol, ¿no? Son compuestos que están en el aceite de los autos, ¿no? Etilenglicol, metanol, ¿no? Que hacen igual acidosis metabólica con anión GAF alto. La rhabdomiólisis por la mioglobinuria también genera, ¿no? Y aquí vean en este cuadro, diagnóstico diferencial para acidosis metabólica con brecha aniónica normal. O sea, ¿qué quiere decir? Que todos estos compuestos que han generado estos cuadros van a elevar el anión GAP. Y vamos a ir viendo uno por uno de manera rápida. Y aquí vean, aquí pacientes con brecha aniónica normal, o sea, no tienen compuestos que elevan el anión GAF en la fórmula. ¿Qué pacientes van a ser? Pacientes que reciben medicación acetazolamida, muy utilizada, pacientes con hidrocefalia, pacientes con alcalosis metabólica, pacientes con diarreas, pacientes con derivaciones, pacientes con fístulas, vómitos, hacen, ¿no? Cuadros de acidosis metabólica, ¿no? Que incluso acidosis tubular renal tipo 2 y tipo 4 hacen acidosis tubular con anión GAP normal, o sea, no mueven el anión GAP. Ahora vemos, aquí están las claves, ¿no? Donde más se van a enfrentar ustedes es esta cetoacidosis diabética, es muy importante este término, ¿no? No se olviden que la cetoacidosis diabética es por un desbalance en la parte bioquímica celular, ¿no? Hay una alteración en la glucólisis, gluconeogénesis, aumento de la producción de cuerpos cetónicos, aumento de la lipólisis, ¿no? O sea, se altera el ciclo de la formación de energía, del ciclo de Cori, ¿no? Y en ese sentido se forman estos compuestos como el acetato, acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. Y estos compuestos son los que elevan el anión GAP, ¿no ven? En ese sentido, estos pacientes con cetoacidosis diabética, ¿qué van a hacer? Como dice aquí, acidosis metabólica con anión GAP alto. O sea, el anión GAP, vean, alto, por bicarbonato bajo, pH bajo, glucosa plasmática alta. Entonces, muy importante este cuadro que es muy frecuente en nuestro medio, ¿no? Algo que también les decía, la uremia, ¿no? La uremia, no se olviden, pacientes con falla renal aguda, crónica, hay hiperazotemia, ya sea de origen presrenal, renal, postrenal o de manera crónica. Los crónicos incluso ya tienen acidosis metabólica crónica, viven con acidosis metabólica, ¿no? Estos pacientes tienen brechas aniónicas altas, o sea, su anión GAP está más de 12, 20, 25, ¿no? ¿Por qué su brecha aniónica se eleva? Porque no eliminan la urea. Y la urea, como les dije, altera el anión GAP, hace que el anión GAP se eleve, ¿no? Y lo mismo que hablábamos, los pacientes con acidosis láctica tipo A y B, la tipo A no se olviden que es de tipo hipóxica, ¿no? O sea, la hipoxia es generada por la lactacidemia tipo A, la tipo B es producida por otras causas, hay B1, B2 y B3, que puede ser, como dice aquí, por tóxicos, puede ser por falla hepática, puede ser por déficit enzimático, como glucosa y fosfato deshidrogenasa, entonces puede ser por varias causas, ¿no? Y
Estos compuestos que les decía, como hemos visto alguna vez, dos casos en el Santa, con intoxicación por metanol. Son pacientes que ha tomado no el alcohol etílico, el alcohol metílico, se ha intoxicado y hecho acidosis metabólica con anión GAF alto. ¿Qué hemos hecho ahí? Dar el antídoto, le hemos dado el alcohol etílico para bloquear el ciclo metabólico en la aldehído deshidrogenasa a nivel hepático y has revertido nada más. Y otros compuestos que les decía, ¿no? Que están en la parte de los aceites de los vehículos, ¿no? El etilenglicol, el isoproterenol, que igual elevan la brecha aniónica, ¿no? Algo muy importante que igual llevamos en teoría es esto, la brecha osmolar, ¿no? La osmolaridad plasmática. Y siempre repito, hay osmolaridad plasmática calculada, efectiva y GAP osmolar, ¿no? ¿Por qué es importante en el equilibrio ácido-base saber la osmolaridad? Porque uno de los pasos para la interpretación del estado ácido-base es la brecha osmolar. Lo que primero se interpreta, ¿qué es? Es el pH, el PCO2, el PCO2 esperado por Winter, se interpreta el anión GAF corregido, delta GAF, delta bicarbonato, GAF urinario y por último, brecha osmolar. Esos pasos tenemos que seguir. Entonces la brecha osmolar, como dicen esta fórmula, ustedes tienen que saber de memoria, ¿no? Sodio por 2, glucosa dividida entre 18, urea dividida entre 2.8 para saber osmolaridad. ¿Cómo sacamos la osmolaridad calculada efectiva? Quitamos la urea, ¿no? Y hacemos la resta entre la osmolaridad calculada y la efectiva, que tiene que ser inferior a 10. Cuando esta osmolaridad o el delta osmolar o el GAP osmolar es más de 10, quiere decir que hay otros osmolitos que están generando la acidosis metabólica. Por eso es importante saber la brecha osmolar, ¿no? Y bueno, también para los trastornos mixtos puede haber, ¿no? Alteraciones tanto de bicarbonato como PCO2, puede haber acidosis metabólica con alcalosis respiratoria, puede haber, en ese caso, podríamos sacar lo que es el delta GAP, delta bicarbonato, para ver cuál está más alto, ¿no? Porque tiene que haber una correlación de 1, 2, ¿no? Para delta GAP, delta bicarbonato, ¿no? Porque no se olviden que el GAP es 12 y el bicarbonato es 22. Tiene que haber esa diferencia de 1, 2 para saber si es mixto igual al trastorno, ¿no? Aquí estamos viendo, está sacando lo que es esta fórmula del delta GAP, delta bicarbonato para ver el valor, ¿no? También aquí está sacando lo que se llama la fórmula de Winter, que en algún momento con mis alumnos hemos hecho las prácticas y hemos sacado en gasometrías Winter, ¿no? ¿Qué es la fórmula Winter? Que es muy importante en el equilibrio ácido-base, que es el tercer valor para la interpretación. No es nada más que la multiplicación de 1.5 por bicarbonato más 8. ¿Para qué nos sirve sacar Winter? Para saber el PCO2 esperado para el bicarbonato plasmático. Es muy importante, ¿no? En el libro negro que les he dicho, ese de trastornos hidroelectrolíticos, hay dos fórmulas más para sacar aparte Winter. Uno es los dos últimos dígitos del pH y también se puede hacer con el bicarbonato plasmático más 15, ¿no? Y entramos a la parte de acidosis metabólica con GAP normal, o sea, no mueve el anión GAP. ¿Qué pacientes van a ser estos pacientes? Porque puede haber pacientes con acidosis metabólica que también con brecha normal, ¿no? En ese sentido, vean, la causa en primera instancia es la acumulación de ácido clorhídrico cuando se pierde mayor cantidad de bicarbonato en relación al cloro. No se olviden que el transporte a nivel del túbulo renal es clorobicarbonato. Clorobicarbonato siempre tiene que estar en su mente esa correlación, ¿no? Y vean, estos pacientes con acidosis metabólica, con anión GAP normal, ¿cómo van a ser? Así tienen que poner, chicos, acidosis metabólica hiperclorémica con GAP normal. Así tienen que poner el diagnóstico completo. Los que no mueven GAP generalmente es por cloro. El cloro, no se olviden, tiene carga negativa. Y el cloro es el que genera la acidosis. ¿Qué pacientes van a tener retención de cloro por pérdida de bicarbonato? Los pacientes con vómitos, diarrea, fístula, acidosis tubular renal. Todos esos pacientes van a perder más bicarbonato por el riñón, retener más cloro y generar hipercloremia y generar acidosis metabólica con GAP normal, hiperclorémica, les vuelvo a recalcar, ¿no? Y ahí están, ¿no? Los pacientes, ¿no? Con hiperclorémica que tienen falla renal, pérdidas gastrointestinales, insuficiencias renales como acidosis tubular, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? Por ejemplo, algo muy importante que les decía a un inicio, una vez que ustedes diagnostiquen acidosis metabólica con anión GAF alto, anión GAF normal,
Lo que tienen que saber es tratarla. De nada sirve diagnosticar. ¿Quién se puede diagnosticar? Ahora peor con la inteligencia artificial. Pero la clave es que ustedes puedan interpretar en su mente y poder hacer el tratamiento. En cetoacidosis diabética, vean, la resolución es fácil. Solo es insulina y agua y electrolitos. Hay que hidratar al paciente, hay que darle insulina para cortar el ciclo de la lipólisis y que vuelva a glucólisis y gluconeogénesis, nada más. Y vean, ahí está, insulina, volumen y electrolitos. Es el tratamiento. Cortamos el ciclo de la lipólisis, va a hacer que no haya lipólisis en el cuerpo, se va a cortar el ciclo de formación de cuerpos cetónicos y se va a normalizar el GAF, el bicarbonato va a subir y se va a equilibrar el pH. De la misma manera la parte de cetoacidosis alcohólica, ¿no? Hay que darle un poco de nutrición, dieta, hay que iniciar dextrosa. Por ejemplo, los pacientes que están en ayuno prolongado hacen este tipo de acidosis por cetonas. Se llama acidosis por cetonas, cetonemia, ¿no? Y la uremia, no se olviden, los pacientes que tienen falla renal, ¿qué hay que hacerles? Como es la urea, el tóxico que está generando acidosis, aquí está, terapia de reemplazo renal. Si nosotros vemos un paciente con lesión renal aguda, acá digo 1 hasta 2, de origen séptico, no sé, otras causas, fármacos, podemos hacer el tratamiento con antibióticos en caso que sea sepsis, hidratación en caso que sea shock hipovolémico, se puede corregir sin diálisis. Pero si ya el paciente no puede eliminar la urea, lógicamente tiene que ir a terapia de sustitución renal, ¿no? Para bajar la urea y que él se equilibre el bicarbonato y corrija la acidosis. Para acidosis láctica, ¿qué van a hacer? Lo que les decía, tipo A y tipo B, tienen que tratar la causa. ¿Cuál es la causa? Perfundir el tejido. Porque no se olviden que el ácido láctico, les explica de dónde viene, de la hipoxia del tejido, ¿no? Tipo A, tipo B, les explica lo que hay. Entonces hay que corregir el shock séptico, hipovolémico, si es cardiogénico hay que darle más inotrópico, si es por hipovolemia sangre, si es séptico más de porción hídrica. Es la causa que ha llevado a la acidosis, ¿no? Muy importante. Y los tóxicos, los antídotos, ¿no? En caso que sean tóxicos bastante fuertes, antídotos, y en caso que no tengan antídotos los tóxicos, hay que hacerles terapia de sustitución renal, ¿no? Y aquí vemos igual, ¿no? Ya con pacientes con brecha aniónica normal, o sea, no con anión GAF alto, por pérdidas gastrointestinales, hay que se pone líquidos. En caso de que no se vierta, se puede gotear bicarbonato. En algunos casos, por ejemplo, goteamos nosotros bicarbonato, ¿no? Goteamos bicarbonato para solucionar los trastornos de acidosis metabólica, ¿no? Por medicamentos de la misma manera. Y en caso de acidosis tubular renal, hay que hacer un estudio más específico que se llama GAB urinario. Hay que ver el GAB urinario, no el GAB plasmático. Hay que pedir electrolitos en orina, sodio, potasio, cloro, y hay que ver si hay una eliminación de cloro normal asociado al amonio y ver si es una acidosis tubular tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 o mixta, ¿no? Es un tema interesante, acidosis renal, ¿no? Y entramos al tema de alcalosis, que ya vamos a concluir. Me hubiese gustado darles trastornos respiratorios más, pero es muy largo. Este tema también es muy importante, nos enfrentamos mucho en la vida real con los trastornos de alcalosis metabólica. ¿Qué es alcalosis metabólica? Cuando el pH está alto, el bicarbonato está alto, ¿no? Alcalosis. Alcalosis, no se olviden, pH mayor a 7,45, bicarbonato mayor a 26, 24, 28, como en este caso mayor a 30. ¿Por qué se produce la alcalosis metabólica? Por pérdida de hidrogeniones de origen gastrointestinal y renal, que provocan, como una vez les expliqué, lo que primero hay que ver en un paciente con alcalosis metabólica que era el cloro y el potasio. La alcalosis es dependiente del cloro y la alcalosis es dependiente del potasio, chicos. Los dos iones que hay que ver antes de corregir o interpretar la alcalosis metabólica. Puede haber alcalosis metabólica, cloro sensible, cloro resistente, como hablábamos, sal sensible, sal resistente. Y hay que pedir cloro urinario. Pero para que ustedes interpreten más rápido, más fácil, ven la gaso, ven el cloro y ven el potasio. Si el potasio está bajo, corrigen la hipocalemia. Si el cloro está bajo, le dan solución fisiológica. Eso nomás el tratamiento de la alcalosis, no es muy difícil, ¿no? El paciente con alcalosis puede tener trastornos, ¿no? Puede ser por vómitos excesivos, uso de diuréticos, muy importante. La mayor parte de las alcalosis que vemos nosotros en terapia, por ejemplo, es por uso de diuréticos. Los diuréticos son los que generan más alcalosis. ¿Por qué? Porque el afuro, no se olviden, pierde sodio, potasio, 2 de cloro. Al perder cloro generas hipocloremia y generas alcalosis metabólica. Depresión de volumen en estos pacientes, ¿no? Fatiga, calambres musculares, anomalías electrolíticas acompañantes, muy importante, ¿no? Y lo que les decía, la hipomagnesemia, hipocalcemia,
estos síndromes que son raros, el síndrome de Batte, el síndrome de Guidelman, ¿no? Que van a ser caracterizados por espasmos, tetania, parestesias, arritmias cardíacas, polidipsia, ¿no? Poliuria, estos pacientes, ¿no? Y no se olviden que la alcalosis metabólica grave no corregida puede generar agitación, desorientación, convulsiones, incluso generar falla hepática y llegar al coma. Y yo siempre les pregunto esto, ¿cuál es más grave entre alcalosis y acidosis? La alcalosis es más grave en realidad. Para contextos de parada cardiorrespiratoria, la acidosis hace paro, pero para contexto metabólico es más grave la alcalosis, porque genera hipoxia del tejido, ¿no? Entonces vemos aquí las principales causas, los 4 grupos de alcalosis metabólica. No se olviden, les decía que era por el cloro, agotamiento del cloro. ¿Qué pacientes van a pensar que pierden cloro? Los pacientes que vomitan, tienen diarreas, pérdidas renales de cloro o hidrogeniones, ¿no? También pacientes con exceso de mineralocorticoides, ¿no? Los pacientes que tienen hiperaldosteronismo primario, secundario, ¿no? Los pacientes con exceso de álcalis. ¿Qué pacientes con exceso de álcalis van a hacer alcalosis metabólica? Los pacientes que utilizan bicarbonato, ¿no? Y vemos aquí, ¿no? Pacientes, por ejemplo, en la parte clínica que están con sondas nasogástricas, tienen mucho vómito, pierden mucho bicarbonato, porque no se olviden que el duodeno genera alta cantidad de bicarbonato. Entonces, al perder bicarbonato, lógicamente también alteras el trastorno ácido-base, ¿no? La parte de las diarreas, el uso de laxantes también, ¿no? Los adenomas vellosos, los drenajes gástricos de alto débito también, ¿no? Pierden bastante cantidad. Y lo que les decía, hay que medir lo que es el cloro urinario. En nuestro medio se mide el cloro, se pide electrolitos urinarios, se pide cloro, sodio, potasio urinario, ¿no? El uso de lo que más vamos a ver nosotros en alcalosis es esto, uso de diuréticos, tanto de asa como tiacídicos, y diuréticos azodores de aldosterona, ¿no? Como la espironolactona, furosemida, hidroclorotiazida, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a evaluar a estos pacientes que tienen alteraciones de los mineralocorticoides, por ejemplo, que tengan hiperaldosteronismo primario y secundario? Pacientes van a estar hipertensos, hipopotasémicos, ¿no? Con elevación del cloro urinario, o sea, pierde mucho cloro por la orina. Entonces ahí vamos a ver si es cloro sensible, cloro resistente. Como les decía una vez, cuando es cloro sensible puedes darle solución fisiológica, cuando es cloro resistente no, acetazolamida va al tratamiento, ¿no? Entonces, para manejar, ¿qué es lo que primero hay que hacer? Como siempre hemos dicho, identificar y corregir la causa que ha generado el exceso de bicarbonato. Si ha perdido cloro y se ha absorbido bicarbonato, entonces lógicamente hay que corregir el cloro plasmático. ¿Cómo se corrige el cloro plasmático? Solución fisiológica nomás. La solución fisiológica tiene 154 de cloro y 154 de sodio, mil equivalentes, ¿no? Entonces corrigen nomás, no pasa nada. Entonces ustedes ven, ¿no? Ve que el cloro está bajo, con bicarbonato alto, fisiológico nomás. Si tienes una alcalosis con hipocalemia, y corriges la hipocalemia primero, ¿no? Y también ves el volumen intravascular, ¿no? Como ven aquí, vemos dos cosas, cloro y potasio y gas en sangre. Medimos el cloro urinario y damos solución fisiológica nada más, ¿no? Por eso dicen que la alcalosis metabólica es un trastorno de fácil diagnóstico y fácil tratamiento, pero la clave es encontrar la etiología, ¿no? Y como les decía, la acetazolamida en caso que el paciente sea cloro resistente, o sea, no podamos darle solución fisiológica, porque no se olviden que la acetazolamida, ¿qué hace? La acetazolamida inhibe la anhidrasa carbónica y ¿qué hace? Hace aumentar la excreción de bicarbonato, ¿no? Los diuréticos abusadores de potasio también se puede dar en caso de hipocalemias, como la espironolactona. Y por último, como les decía, también la acetazolamida. Aquí no se ve muy bien, no sé si le podemos agrandar un poco para que vean los chicos. No se puede, ¿no? En estos casos, aquí por ejemplo vemos, ¿no? pH de 6,8, vemos lo que es un bicarbonato de 8,3. Estamos viendo una acidosis metabólica severa, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en esta gasometría que aquí vemos, aquí está el anión GAP. Anión GAP. 20.4. Entonces ahí vemos el anión GAF. Este paciente, por ejemplo, a ver, ¿por qué podría estar con GAF alto? Vean aquí algo muy importante, el lactato, 14.3 de lactato. Entonces en este paciente, ¿cuál sería el diagnóstico? Sería acidosis metabólica con anión GAF alto. Su anión GAF, vean bien, está 20.4, con potasio está 24.5, secundario a lactacidemia, tiene 14.3 de lactato. Tiene un pH de 6,8. Esta es una gas de un paciente post-parada cardíaca, ¿no? Es un paciente post-paro que tiene una acidosis severa, ¿no?
Entonces, ¿cómo conseguimos esta gaso que les decía? Tenemos que baser el lactato. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle inotrópicos, aminas, noradrenalina, líquidos para que perfunde el tejido y este lactato se base, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? A ver, una casita más teníamos de, es un ácido metabólico, como dice ahí arriba, ¿no? Normoclorémica, el cloro está normal, 104, aquí está el cloro, con GAF alto, aquí está el GAF, 20.4 y con potasio 24.6, ¿no? Siguiente. Aquí vemos otra gasito, acidosis metabólica con GAF normal, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no hay GAF, aquí está el anión GAF, vean chicos, ¿bien? Anión GAF 10.4 con potasio 13. Pero vean el bicarbonato, primero vemos el pH 7.37, PeCO2 de 23.4, tendencia a la alcalosis respiratoria, un poco hipoxémico, tiene 60 de PO2 el paciente. Vemos la parte del medio interno, sodio 130, potasio 3.6, cloro 106, tiene glucosa de 273 y tiene pero un déficit, aquí está el exceso de base, lo que les decía la teoría del exceso de base, aquí está, exceso base, menos 10.3. El exceso de base a más negativo, el medio es más ácido. El exceso de base a más positivo es más alcalino el medio. Entonces, en este paciente, ¿qué sería? Vemos el bicarbonato, está en 16.3 ácidos metabólicos. Y vemos el anión GAF. ¿Anión GAF? ¿Dónde está el anión GAF? Normal. Entonces, ¿qué sería en este paciente? Acidosis metabólica con anión GAF normal. ¿No? ¿El siguiente? Aquí vemos, bueno, no se ve muy bien, pero vemos aquí el pH, no estoy muy seguro, 7.36, vemos lo que es una acidosis respiratoria, ¿no? 51 de PeCO2, aquí vemos el anión GAF está normal, lactato un poco alto, trastorno mixto en realidad es esto, ¿no? A ver, vemos, anión GAF, bicarbonato 23, acidosis respiratoria, ¿no? Acidosis respiratoria pura. El siguiente, por favor. Trastorno mixto, trastorno ácido-base tipo alcalosis mixta. Aquí está la alcalosis, vean. Aquí vemos el bicarbonato, ¿cuánto está? 30.8, alcalosis metabólica. ¿Y qué les he dicho después de ver el bicarbonato y el pH? Vean el pH, 7.59, está arriba, alcalosis. Vemos bicarbonato, 30.8, alcalosis metabólica. Después, ¿qué teníamos que ver? El medio interno, sodio, potasio, calcio, cloro. Vean cómo está, sodio un poco bajo, cloro está bajo. Y vean, miren el cloro, 90, está bajo, de 96 a 110 en la gaso. Y vean el potasio, más aquí es el potasio de 3, tiene que ser de 3.5 a 5. Entonces esta alcalosis es dependiente de potasio. ¿Cómo corrijo? Le corrijo el potasio y le corrijo el cloro, nada más. El siguiente. Y es otra gasito, ¿no? Vemos aquí una alcalosis, ¿no? Alcalosis metabólica, ¿no? Pico de 37, vemos también es dependiente de potasio, igual, vean, cloro bajo, potasio bajo, pH alto, ¿no? Es una alcalosis mixta esto, alcalosis metabólica con alcalosis respiratoria, tendencia a la hipoxia, es una alcalosis respiratoria hipoxémica con alcalosis metabólica cloro sensible, ¿no? Siguiente. Y para acabar, paciente en shock cardiogénico complicado con acidosis metabólica normoclorémica con GAF alto, ¿no? Paciente con pH 7.16, vean. Algo muy importante, el lactato está en 13.2. Lo normal del lactato es de 0.8 a 1.2 milimoles litro. Y vean el bicarbonato, 13. El déficit de base, por exceso de base, miren, 13 igual. Entonces está bastante acidótico. Es una acidosis metabólica, vean el anión GAF, 28, con potasio 3. Entonces una acidosis metabólica, el cloro, vean, entonces el cloro, a ver, vemos el cloro, normal 103. Ahí vemos acidosis metabólica con anión GAF alto, normoclorémica, secundario a lactacidemia. Ese es el diagnóstico, ¿no? Siguiente. Eso sería todo. A ver si buscan esta guía, es bastante nueva y bastante interesante. Igual